Hola a todos. Hoy vamos a estar analizando las neoplasias como la primera parte de esta clase. Vamos a tener una vista general en primer momento de las neoplasias. Estos son contenidos que probablemente ya han sido discutidos en su teoría, pero vamos a retomar un poco para estar todos al mismo nivel. Cuando hablamos de las neoplasias, solo para recordarnos, esto ha sido visto, estamos hablando de un crecimiento nuevo que tiene la capacidad de evadir los mecanismos de control de la proliferación y el crecimiento. Podría ser nombrado como tumor, que a la larga lo que significa es hinchazón, por lo que es un término muy poco específico. Cáncer, igual es un término que aunque se utilizan, y como podrán ver posteriormente, se menciona bastante en los textos e inclusive en los sistemas de específicos de cada una de las especialidades y demás, pero la palabra más propia es neoplasia. Las neoplasias, solo insisto, esto para ubicarnos, derivan de células que aún pueden replicarse, es decir, que mantienen la capacidad proliferativa. Recordemos que las células diferenciadas, las células maduras, en la mayoría de los casos ya son incapaces de reproducirse. Por ejemplo, si yo tengo un linfocito en la sangre, un neutrófilo en la sangre, estas células ya no tienen capacidad de diferenciarse. Ahora, sí hay progenitores de esas células que mantienen su capacidad replicativa, que sí es de donde podría originarse una neoplasia. Estas neoplasias pueden tener un grado variable de diferenciación y en relación a la estructura normal. Y es algo importante, que todas o la gran mayoría tendrán alteraciones genéticas, mutaciones, que generalmente están asociadas a la regulación del crecimiento, a los controles de muerte, de los mecanismos de control y muerte celular, y la reparación del ADN. Pero la mayoría, asimismo como todas, tienen una mutación, una alteración genética, la mayoría no tiene un carácter transmisible o heredable, es decir, no es hereditario en la gran mayoría, solo entre el 5 al 10%. Algunos casos específicos, hay series que lo máximo que llegan es a 15%, pueden ser transmitidos genéticamente. Es decir, que la mayoría de las neoplasias tendrán alteraciones genéticas, pero fueron adquiridas, desarrolladas en el individuo y posteriormente en la neoplasia, otras más que aparecen. Pero a veces no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que nos interesa más de esta parte es refrescar un poco la clasificación. Cuando yo voy a clasificar las neoplasias, voy a hacerlo en función de su comportamiento biológico. Es decir, si son malignas o benignas. Las benignas se utilizará esta terminación OMA que hace referencia a benigno. Por ejemplo, lipoma, leiomioma, pero existen excepciones a esta regla. El caso del melanoma y del linfoma son dos excepciones a esta nomenclatura. Ya veremos que esto se nombra, se le hace algunas salvedades. Las malignas pueden denominarse o se denominarán carcinomas o sarcomas. Por ejemplo, carcinoma epidermoide,
leiomiosarcoma o rhabdosarcoma, liposarcoma. En cuanto al origen, las células que dieron origen a estas neoplasias podían ser epiteliales, mesenquimales, y hay neoplasias que tienen ambos componentes, es decir, un componente que prolifera de origen mesenquimal y uno de epitelial, lo cual se denomina mixtas. Entonces, ya tenemos estos términos que lo hemos visto, y las neoplasias, en el caso de las epiteliales, tendremos una nomenclatura como el papiloma, que es la neoplasia epitelial de un crecimiento exofítico, generalmente de los epitelios escamosos, y los adenomas, una neoplasia igual epitelial que forma estructuras glandulares. Si tenemos estructuras glandulares, adenoma. Si tenemos una proliferación, un crecimiento exofítico, escamoso, es un papiloma. Este es un ejemplo de un adenoma. Entonces, finalmente, antes de entrar en materia, las neoplasias pueden tener, por su comportamiento biológico, como lo dije, pueden ser benignas y malignas. Y fundamentalmente, estos términos, es importante saber que esta es una clasificación un poco simplificada para fines de explicar introducción a la patología, pero en realidad existen otras clasificaciones que van a depender de otras, un poco más amplio este espectro que benigno o maligno, como en el caso de los tejidos blandos, que hay varios grados de potenciales malignos. Bien, así que es importante saber esto por si se encuentra con otras clasificaciones, no haya conflicto de pensar que, bueno, ya me lo han explicado en patología, pero esto es a fines de una explicación para el alcance de esta materia. Las neoplasias van a ser benignas o malignas. Para diferenciar una neoplasia benigna o maligna, hay una de características que van a ellas a cumplir. Las características pueden incluir y en un grado variable de jerarquía, ¿no? Esto va a variar. Ya veremos cuál es la más importante de todas. La delimitación del tejido circundante. En las neoplasias benignas está bien claro el tejido sano y el tejido tumoral. La tasa de crecimiento suele ser baja en las neoplasias benignas y más alta en las malignas, aun cuando no hay un punto de corte, porque eso va a variar de un tejido a otro. Ahora, en las neoplasias malignas, esa tasa de crecimiento, la cual podemos medir por indicadores de actividad de mitosis, por ejemplo, proteínas como anticuerpos contra proteínas específicas del ciclo, o midiendo la cantidad de células que entregan a fase, etc. El grado de diferenciación, las neoplasias van a tener un grado en que se parecen a quien le dio origen o ya no se parecen tanto. Ese grado de diferenciación, las neoplasias benignas, en las benignas suele ser idéntica la célula neoplásica a la que le dio origen, o con muy pocas variaciones. En los malignos, entonces tendremos que ese grado se irá perdiendo progresivamente. En algunos casos es parecido, pero en otros ya es sin ningún parecido al origen. Entonces es variable, le podemos decir. Y finalmente, estos los criterios que podemos histológicamente, histopatológicamente medir, ver
que nos definen malignidad es la anaplasia o la atipia, la actividad de mitosis, patrón de crecimiento y los dos criterios más importantes con lo que diferencio benigno maligno es la invasión y la metástasis. Una neoplasia puede tener todas las características, absolutamente todas las características que pueda estar asociada a malignidad, pero si no tiene invasión y metástasis, entonces está cuestionado el tema de que sea una neoplasia maligna, ya que esto es lo que en esencia define la malignidad. Que la célula tumoral pueda llegar por alguna de las vías a la circulación, establecerse en un lugar distante al origen y crecer allí. Por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon, él viaja se establece en pulmón, a citarle un ejemplo. Un poco de imagen de anaplasia, pero esto es actividad de mitosis. Eso lo veremos. Invasión y metástasis. Solo, ya finalmente, antes de entrar en los casos particulares, las metástasis suelen tener vías. Las epiteliales, neoplasias epiteliales, suelen ser por la vía linfática, la mesenquimales por la sanguínea. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a analizar neoplasias específicas que son de nuestro interés hoy.